en el que me salvó. ¿En qué Dios querés creer? Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra. ¿En qué Dios querés creer? ¿Sabés? No podés creer ni descansar en nadie que no conozcas. Es imposible. Fundamentalmente, para saber y poder determinar en qué Dios creo y en qué Dios quiero creer, debo conocer a Dios. Pero el conocimiento de Dios es algo importante a la luz de la Biblia. ¿Te acordás? El profeta le decía a través del mensaje de Dios: mi pueblo perece por falta. ¿No conocía a Dios el pueblo de Israel? Cuando miramos el contexto en el cual Dios le dice al pueblo de Israel esto, lo que estaba sucediendo era un Israel perfecto en religiosidad. Cumplía absolutamente todo lo que Dios le pedía. Hacían los sacrificios en tiempo y forma, celebraban las fiestas en tiempo y forma. Sin embargo, Dios le dice: el problema de mi pueblo es que no me conoce. Tiene falta de conocimiento y conocimiento del Dios vivo y verdadero. Es que el conocimiento no nace ni termina en mi mente, ni nace ni termina en lo que mi mente determina y hace en mis manos. Nos olvidamos de todo lo que pasa en medio. Y todo lo que sucede en medio es lo que me va a permitir a mí caminar en un todo conforme al propósito de Dios para mi vida. ¿Y qué quería hacer esta vez con David? Si recuerdan algunos, no sé si quedan algunos de aquella época, la primera vez que vinimos lavamos los pies de los chicos. Nos miraban los chicos, los raros. Hoy quería ponerle otros zapatos a David. Me dice mi señora: no, portate bien, ya estás grande, no hagas cosas raras. Porque quería que lo vieran desfilar en sus zapatos, tan lustraditos, impecables. Pero también quería que lo vieran desfilar con los zapatos al revés. ¿Sería igual? No. Pero le cambiaría con un zapato de Oscar. Y que camine uno y uno. ¿Sería igual? El calza 45. El calza 45. ¿Y si le pedimos los tacos a tu señora? Calza 38. Calza, pero vos tenés que caminar. O sea que parece una tontera, esto es un juego casi simple. Sin embargo, a mí en lo personal me gusta pensar en lo que Dios nos quiere enseñar y buscar ejemplos prácticos. Porque, ¿sabés? La pregunta es, en función de quién Dios crees, es ¿cómo están tus zapatos? ¿Qué zapatos estás usando? ¿Estás conociendo al Dios que te creó y utilizando el calzado que Él ha diseñado para vos? Porque el calzado que Él ha diseñado para vos es un calzado especial, como para el pueblo de Israel. ¿Te acordás durante 40 años qué pasó con el calzado? No se gastó. Es que era el ideal, era para el tiempo, para el momento. Había que transitarlo de esa manera. La fe es exactamente igual. Hablamos de un Dios que muchas veces no conocemos. Decimos y cantamos de seguir a un Dios que no conocemos. Porque el conocimiento no es la acumulación de conceptos o de información, sino es el proceso por medio del cual sale de mi mente, llega a mi corazón, me transforma y mis acciones son el reflejo de la transformación obrada por el Espíritu Santo en mí. Y esa regeneración no solamente es para salvación, ese es el inicio, el Dios que salva. Pero el Dios que me lleva a una vida de santidad es aquel que continúa obrando en mí y me hace entender que aun cuando me gustan los zapatos de mi juventud, Oscar que no quiere envejecer, ¿sí? Y se sigue vistiendo como el pibe de 20 años que no es, nos negamos a eso. Y cuando nosotros crecemos, ¿usás el mismo calzado? ¿Por qué? Porque creciste, tu pie tiene otro tamaño y por ahora tenés otros zapatos más lindos, ¿no? También. En el plano espiritual pasa lo mismo. Pasan los años, crecemos, se nos cae el pelo, crece la barba, pero interiormente seguimos siendo igual, usando el mismo calzado, viviendo el mismo Dios. ¿Por qué? Porque no hemos crecido. Y al no crecer nos perdemos de cosas tremendas y maravillosas. Porque cuando comenzamos a caminar, lo que Pablo decía allí en Efesios capítulo 2, en el camino nuevo y vivo que Él ha trazado de antemano para que andemos por Él, camino del bien hacer, de las buenas obras, hay cosas que comenzamos a disfrutar. ¿Qué cosas disfrutás cuando empezás a caminar? No me siento más adelante. De caminar hasta atrás. ¿Quién empezó a caminar alguna vez? Levante la mano.
No, este sector parece que ninguno todavía camina. Los trajeron alzados a todos. ¿Qué te acordás de cuando empezaste a caminar? Un gato. No te acordás nada, obviamente, sí, eras chiquitito. Pero ¿quién vio a un niño que empieza a caminar? Bien. Ahí está, ahí estoy corriendo atrás de él. ¿Qué pasó cuando empezó a caminar? Ahí vamos a entrevistar a la mamá. Empezó a caminar. ¿Qué pasó? Había que sostenerlo, se caían. Había que sostenerlo. Cuando ya se sostuvo y empezó a caminar, ¿qué hacía? Había que seguirlo para... Había que seguirlo. Y si nos metemos en la mente de él, aunque no puedes contarnos, exploraba nuevas cosas, ¿sí? Exactamente. Conocía un nuevo paisaje, exploraba nuevas cosas, iba conociendo un mundo que le era invisible anteriormente, no podía verlo. ¿Sabés cuando crece? La fuerza también. Va probando la fuerza, ¿sí? Sus habilidades, va entendiendo que no sabe lo que es no, pero sí que no tiene que meter el dedito en un enchufe, lo aprende por experiencia. Y todo eso, ¿cómo lo hace? Andando, caminando. De la misma manera, en el plano espiritual, crecer en la gracia y el conocimiento, como cerraba Pedro en 2 Pedro 3:18, dice, antes de todas las cosas, es vital, es primordial que conozcamos a Dios, que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es vital, conocerle a Él. Porque que nosotros hagamos, que nosotros nos congreguemos y demás, no hace a mi crecimiento, no hace a mi conocimiento. El conocimiento es práctico, es la acción de todo aquello que Dios tiene y ha diseñado para mi vida. Es descubrir nuevos paisajes. Y descubrir nuevos paisajes no es que andes saltando de iglesia en iglesia. No. Es crecer, es avanzar en los caminos que Dios tiene para vos. Es animarte a creer en Dios. Pero más que a creer en Dios como Abraham. Como dice la carta de los Hebreos, y le creyó Abraham a Dios. No es que creyó en Dios, le creyó ¿a quién? A Dios. Pero ¿qué creyó de Dios? Lo que Dios le había pedido. El llamado de parte de Dios para él. Y cuando conoció a Dios, cuando caminó en un todo, conforme a los propósitos de Dios. En la primera etapa vemos a un Abraham cayendo, golpeado, viniendo un montón de inconvenientes hacia él, buscando alternativas para que Dios cumpliese su propósito, lo que le había prometido. Y así aparece Ismael y todos los problemas que aún tienen sus descendientes hoy. Hasta que llegó el hijo de la promesa. Hubo una parte de su obediencia en el caminar, pero no fue hasta que él caminó completamente en él, que todo cambió para su vida. David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Conocía a Dios, David a Dios? Sí. ¿Confiaba en el llamado de Dios? Sí, plenamente. No se anticipó, fue cuidadoso. Aún pudiendo reclamar el trono con anterioridad, él esperó los tiempos de Dios, pero cuando llegó, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, tenemos el relato de muchas caídas de David. Y no fue hasta que David entendió lo que era conocer a Dios que hizo un antes y un después. Porque después del encuentro con Natán, David fue otro. Y lo vemos a través de los escritos de Salomón, su hijo. Ahí fue padre, ahí fue rey, ahí fue esposo, ahí fue una persona absolutamente diferente. ¿Por qué? Porque conocía a Dios y entendió lo que era tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y era un corazón sensible a su voz, es un corazón que anda en sus propósitos, un corazón que termina conociendo qué es lo que Dios tiene para su vida. Primera Reyes capítulo 18. ¿Cómo está el calzado de tus pies? ¿Estás caminando con el calzado correcto? Fíjate, ¿tenés el calzado correcto? ¿Segura? Derecho en el derecho. Y bien. Eso también tiene que estar en el corazón. No camines con el calzado cambiado, ni tampoco por el calzado que venga y vaya cambiando todos los días. Fíjate lo que sucede. Primera Reyes capítulo 18, una historia muy conocida, pero quiero llevarte al verso 21.
Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, leemos todos juntos, si Jehová y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado de los profetas de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Verso 32. Verso 30, perdón. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, leemos todos juntos ahí, ¿qué le dijo? Y tomó Elías 12 piedras conforme al número de los 12 hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano, y continúa diciendo todo lo que él hizo, pero en el verso 37 dice, y le dijo Elías a Dios, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Leemos todos juntos, viéndolo. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Es un relato muy duro, muy crudo, pero es un relato muy actual. Es un relato que termina reflejando dónde está puesta nuestra fe, o en qué Dios nosotros creemos. El pueblo de Israel estaba en ese momento mezclado junto con otro pueblo, y había alguien que se llamaba Baal. ¿Qué significa Baal? Señor, Señor, Señor. Grabate eso porque es interesante. Y entonces Elías los confronta y les dice, ¿hasta cuándo? Palabra compleja, dice el asistente. Claudicaréis, ¿no? ¿Qué es claudicar? No me siento más adelante. Oscilar. Bien. ¿Sabéis? La palabra claudicar en el original es Pesach. Es la misma que para Pascua. Pero está en el contexto indicando otra cosa. Pascua era pasar por alto, ¿sí? Donde estaba la sangre, pasar por alto. En este contexto sería verlo a David caminando con un zapato de él y otro de su señora. ¿Cómo andaría? Dudando, errando, nadie lo quiere imitar, ¿no? No le tengan miedo, no va a mirar. Andaría medio a los saltitos, ¿no? Bueno, ¿hasta cuándo van a andar a los saltos? Le está diciendo Isaías al pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo van a estar confiando en una cosa y en la otra? Y los confronta entre Dios y Baal, entre dos señores. ¿Hasta cuándo van a estar así? Porque precisamente el pueblo de Israel en ese contexto estaba a los altos, entre un lado y el otro, ¿sí? Con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo, como se suele decir, ¿no? Estaba así, no es tu caso, ¿no? Espero que no, espero que no. Pero dice, ¿hasta cuándo vas a estar saltando entre un lado y el otro? Y vos sabés que eso es algo que nos pasa. Porque constantemente decimos que confiamos en Dios, que creemos en Dios, que descansamos en Dios, que todo lo puede, que me acompaña, que me provee. Sin embargo, ante determinadas circunstancias aparecen los Baales de nuestra vida. Aparecen aquellas cosas en las cuales nosotros descansamos más. Y tenemos lo que le puse como título al primer punto, es el principio del mercado de la fe. El principio del mercado de la fe. Viste que este gobierno nos tiene, creo que a todos, con la cabeza la ley de mercado, ¿no? Bueno, vos sabés que en lo espiritual también están los principios del mercado de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, vamos saltando de acuerdo a donde nos conviene. El pueblo de Israel decía creer en Dios, confiaba en Dios, pero por las dudas, Baal era el Dios de la fertilidad, el Dios de la cosecha, y no querían que le fuera mal. Entonces, bueno,
con Dios yo descanso, porque Dios nos escogió, somos el pueblo escogido de Dios, somos especial para Él. Pero, por las dudas, vamos a confiar un poquito en lo otro, ¿no? Vamos a prestar atención. Si lo llevamos a la parte económica, decimos, y bueno, Dios es fiel, Dios no nos desampara, ¿sí? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga el pan, ¿amén? Amén. ¿Y por qué compra dólares? No sé quién, bueno, pero uno. ¿Y por qué ahorrás? ¿Y por qué a la hora de ahorrar la variable de ajuste siempre es Dios? ¿O no? Siempre es Dios. Es la variable de ajuste. Si estamos complicados, bueno, le sacamos total, el mes que viene ofrendo el doble, ¿no? Y ahí negociamos. Eso es servir, es saltar entre dos señores. Pero no estoy diciendo que Dios me provee, que descanso en Él, que yo sé que Él no me va a abandonar. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué es Dios siempre la variable de cambio? Para el pueblo de Israel, Dios era la variable de cambio. Era la última instancia. Descansaban, sabía que Dios lo iba a oír, pero siempre la última. Siempre la última. Y al primero que le recortaban todos. Si tenés que estudiar, porque tenés un parcial en la facultad, necesitas horas, ¿no? Sí. ¿A qué le quitas horas? No, los chicos, al celu, a ese tenés que quitarle horas, ¿sí? A las redes sociales. Pero la variable de cambio, ¿quién es? Dios. Principio de mercado espiritual. Negociamos, Señor, yo te prometo que cuando rindas y salgo bien, allá estoy. ¿Alguna vez prometiste eso? Yo te prometo, si salgo de esta, yo estoy con vos. Eclesiastés capítulo 5 tiene una frase que es tremenda. Arranca el sabio Salomón diciendo, cuando vayas a la casa de Dios, no lo hagas como aquellos que no piensan. Porque hay muchos que simplemente van a la casa de Dios por hábito, por costumbre, por religiosidad, pero no entendiendo, no conociéndose a sí mismo y mirando sus pies para saber con qué zapatos están caminando en este camino de la fe. Dice, acércate más para oír que para ofrecer, que dice, Eclesiastés 5.1, búscalo. Guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No saben que hacen mal o se niegan a reconocer que hacen mal. Es una negación interna. Total, viene en la segunda parte, ¿no? Dios es un principio de mercado, pero también nosotros tenemos otra particularidad, nuestro pensamiento natural. Y en nuestro pensamiento natural nos decimos, bueno, a ver, ¿acaso Dios no es bueno y Dios te ama tal cual sos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Segura? De esta respuesta estás segura. Y si te digo que no, no, sí, es verdad, Dios te ama tal cual sos. Dios te ama tal cual sos. Pero ¿sabés lo que decía Agustín de Hipona? ¿Lo conociste? ¿No? No, imposible, lo haya conocido hace siglos atrás. Agustín de Hipona dice, Dios nos ama tal cual somos, pero nos ama demasiado como para dejarnos igual. Por lo tanto, el conocer a Dios realmente en tu vida práctica demanda transformación interna. Dios a nadie quiere dejarlo como está. Dios no es una variable de cambio, Dios no es una relatividad emocional en función de la fe, un ir y venir. Es buscar en esa relatividad la fe que me hace bien. Y no me hace bien ir a calle Andes. Voy a buscar un lugar donde me sienta bien. ¿Nunca te pasó eso? Quizás no con calle Andes, pero quizás con otro lugar, ¿no? Es que buscamos una fe que me haga bien. ¿Dónde dice la Biblia que la fe te hace bien? ¿Alguien leyó Hebreos 11? ¿No? ¿Qué problema? Léelo. Tarea. Hebreos 11. Y vas a ver lo bien que hace la fe. Pero habla de la fe y del sacrificio, de la entrega de vida por la fe, de dar su vida por la fe, de morir aserreados, quemados, torturados, de no recibir lo que esperaban, pero proseguir hacia adelante, avanzar.
Porque la fe se enfoca en el propósito, no se enfoca en la persona. No se enfoca en lo circunstancial, se enfoca en lo eterno. La fe no es que me hace bien, la fe me transforma para salvación y en santificación continua y constante en la medida que dejo que Dios me vaya transformando a mí. No existe la fe personalizada. No existe el yo creo en Dios a mi manera. Y Dios me conoce. ¿Alguna vez dijiste, bueno, Dios me entiende, Dios sabe? David y Oscar no me entienden porque son pastores intolerantes, pero Dios sabe. ¿Nunca lo pensaste? Sé sincero. Hacé con la cabeza, están de espaldas. ¿Sí? Sí, lo pensaste. Yo lo pensé varias veces. ¿Sí? Dios me entiende. Pero ¿sabés qué? Mirando y buscando en la Biblia para justificarme que Dios me entiende, encontré que hay un gran problema. Que Dios sí, pero más que entenderme, me conoce. Salmo 139. Y me conoce en detalle. Y el problema no es la justificación que yo busco en este Dios de mercado que me satisface en mi relativismo espiritual, sino el problema está en que Dios es mucho más grande de lo que yo digo que Él es. Y en su soberanía es tan grande que dice que no existe lugar geográfico que lo contenga. Porque ¿qué dice David? Si subo a los cielos, debajo de la tierra, a lo profundo del mar, allí estás. ¿A dónde voy a huir de tu presencia? Pero va mucho más allá. Va en un plano de una dimensión espiritual, los cielos y el Hades, allí estás. Pero va mucho más allá, va dentro de tu mente y de tu corazón. Porque dice, he aquí, no está la palabra en mi boca y tú la sabes toda. El problema que tengo es que Dios sí me conoce. Y el Dios que me conoce dice claramente que no tendrá por inocente al culpable. Ah, bueno, pero eso es para la salvación. No, vamos al Antiguo Testamento. Está hablando de Deuteronomio capítulo 26 en adelante. ¿Te acordás lo que habla ahí? Las bendiciones de la obediencia y el castigo de la... Dios me conoce. ¿Qué problema? Cada vez que has pensado y estás pensando, bueno, Dios me conoce, Dios me entiende, estás agigantando tu problema. Porque lo estás reconociendo. Pero en el fondo no lo estás disfrutando. No lo estás viviendo. Si crees en este Dios, el Dios de la Biblia, tu vida comienza a cambiar. Deja de ser una fe que te complace, que te da tranquilidad. Bueno, no me entienden los pastores, pero Dios sí me entiende. Dios te conoce, que es mucho más profundo que el simple hecho de entender. Por lo tanto, la ruptura es inminente. Es inminente. No hay forma de que evites que esa ruptura traiga una consecuencia. Y esa consecuencia, querido, la trae acá en la tierra. Nosotros a veces nos olvidamos de esto. Nosotros pensamos que el castigo, hemos sido librados del castigo, ¿sí o no? El castigo eterno. Pero no habla de que la obediencia te trae bendición y la desobediencia trae maldición. Palabra fea, maldición, porque nos suena a insulto, ¿no? Pero maldición en realidad es lo opuesto de bendición. No es un insulto, ¿sí? Maldecir y bendecir es bien pensar, bien decir y bien hacer. Maldición, ¿qué es? Mal pensar, mal decir, mal hacer. Y todo eso viene sobre el que usa zapatos cambiados. Sobre aquel que dice conocer a Dios y en lo poco que conozco, no le obedezco. Y no hay un castigo futuro, hay una consecuencia aquí en la tierra. ¿O vos te crees que en vano dice el escritor de la carta a los hebreos, Dios al que ama y castiga, literal, castiga a todo aquel? ¿Cuándo va a ser eso? ¿En el cielo? Si en el cielo dice no habrá ni llanto, ni dolor, ni enfermedad. Eso va a pasar acá. El pueblo de Israel siempre se preguntaba, ¿por qué nos has abandonado, Dios? Dios nunca los abandonó. Dios siempre estuvo. Es imposible que Dios sea ausente. Es imposible. Lo que pasa es que el pueblo creía que
negociando con Dios en este principio relativo de mercado a través de su pensamiento natural, todo estaba bien y nada estaba bien. Y le continúa diciendo a través del profeta qué es lo que pide Jehová de ti, sino, ¿recuerdan? Hacer 3 cosas: justicia, misericordia y ser humilde ante Dios. Por eso le dice a través del profeta: estoy cansado de los sacrificios, estoy cansado de las salmodias, de los cánticos, estoy cansado de la religiosidad, porque eso no implica que me conozcan, que me disfruten. Es hacerlo con el entendimiento. Pablo mismo decía, cuando cantemos, ¿cómo hay que cantar? Con el entendimiento, decía el apóstol Pablo. Porque lo que decís lo estás prometiendo delante de Dios. Cuando decimos que le seguiremos, hay una frase tremenda en un coro que cantábamos recién. Termina diciendo, le seguiré. Le seguiré. Sigue Eclesiastés capítulo 5, verso 5, y dice, cuando hagas promesas a Dios, no tardes en cumplirlas, porque de los necios, de los insensatos, los que hacen promesas y no cumplen, dice, no se agrada Dios. No se agrada a Dios. Es importante que me aprenda a mirar a mí mismo. ¿Cuál es mi principio de mercado con Dios? ¿Cómo negocio con Dios? Es algo muy particular, ¿no? A veces cuando hablamos con los jóvenes decimos, bueno, vos te das cuenta cuando estaban enamorados, ¿no? Oscar venía bañadito, limpito, perfumado. Cuando se puso de novio y se casó, ya venía así nomás, no se bañaba, no sé. Pero en ese momento de espiritualidad necesaria, de ese principio de mercado con Dios, no solo se bañaba, sino decía, Señor, te pido por mi compañero. Señor, te pido, si vos me la mostrás, yo te voy a seguir, yo voy a seguir bañándome todos los días. Después se olvidó, ¿no? Y más allá de la broma que es triste, y hacemos un paréntesis para los que somos casados, ¿sí? Cuando llevamos años de casado, bañate seguido, perfumate, a la mujer le agrada el buen olor, vestite como ella quiere. Una vez estaba con Rubén Vera y le digo, Rubén, me acaban de retar por tu culpa, algunos lo conocen, a Rubén Vera se viste como un pibe, tiene 80 años, y me dice, Rubén me mira y me dice, ¿me visto? Me visten, me visten. Eso es bueno, eso es sano. El amor es una construcción cotidiana. Cerramos el paréntesis, volvemos aquí, pero es un detalle importante para las chicas, para que después se lo recuerden. ¿Saben cómo expresaron el amor los judíos? Las casadas, levanten la mano. Si quieren saberlo, se los cuentan. ¿Saben cómo expresaron el amor los judíos? ¿Quién quiere que el esposo le exprese el amor como los judíos? Ahí hay duda, ¿no? Ahí hay duda. Algunos van a decir, hermano, ¿qué tendré que hacer yo? No tendré que hacer nada, ¿eh? Pero ella quiere lo mismo. ¿Cómo? ¿La dote? No, es... ahí el padre era. El que venga. Viste que los judíos... Esto es bíblico, no es historia de cultura judía. Viste que cuando salen de Egipto, dice que las mujeres egipcias le daban las joyas al pueblo de Israel. Pero también hay otros relatos donde se necesitaba oro y plata, y dice que las mujeres traían el oro y la plata, ¿no es cierto? Y sobró, siempre sobró. ¿Quién tenía oro? ¿Quién tenía una bolsita? Juntaban el oro y la plata. ¿Cuál era la cultura, la costumbre judía? ¿Sí? Si el judío hacía un buen negocio, iba, un negocio en que ganara, y compraba joyas de oro y de plata y se las daba a la esposa. Qué problema, ¿no? ¿Querés ser como un judío esta cara? No soy judío. Y le regalaban una joya de oro a la esposa. Por eso después cuando
aparecía, sí, pero la otra parte era interesante. Cuando Dios pidió que hicieran las mujeres, no, las trajeron. A Salomón le trajeron, sobró, porque trajeron, esa parte no le gustó. La otra decía que sí, pero la de traer. Así mostraban el amor. Con Dios debiera de ser así, ¿no? Lo primero, ante toda circunstancia, ante todo negocio, ante toda decisión, lo primero, lo mejor para Él. El pueblo de Israel lo tenía como una ley. La ofrenda de las primicias, el sacrificio de las primicias, lo primero, lo más importante, siempre para Dios. ¿Qué le estás quitando al Señor? Que le pertenece a Él, para satisfacerte vos a vos mismo. ¿Cuál es tu principio de mercado con Dios? ¿Cuál es tu pensamiento natural? Pero el Dios de la Biblia nos lleva a algo que es tremendo y que debiéramos siempre tener en cuenta, que es el puente de la gracia, le puse. Todo con P, para los que anotan, fácil de recordar. El puente de la gracia. Porque la única forma de volvernos a Él es a través de Él. No hay otra forma. Y no es un camino largo, es corto. Pero sí es un camino de regreso difícil. Cuando el Señor Jesucristo le habla de la parábola del hijo pródigo, ¿cuál fue la parte más difícil para el hijo? ¿Cuál te parece? Volver. Esa frase fue camino de vuelta, porque ya lo veía en su mente. ¿Qué le voy a decir? El camino de vuelta es lo más difícil, pero Dios no está lejos. Dios no está lejos. Cuando Pablo predica allí en Atenas, dice: el Dios del que yo les hablo es el Dios que incluso vuestros poetas han escrito. En Él, ¿recuerdan? Que decía, vivimos, nos movemos y somos. Él no está lejos. Y el puente de la gracia nos alcanza. Y nos alcanza por sobre todas las cosas para nosotros poder entender que es importante recordar que yo he ofendido. Y el que fue ofendido, Él. Yo soy el ofensor y Él es el ofendido, ¿o no? Yo soy el pecador, Él es el santo, el justo. Y el ofendido, ¿qué hace? Rechaza. Rechaza. Y hay muchos rechazos. No solamente el rechazo para la salvación, que muchos quizás atravesaron durante un tiempo antes de conocer al Señor, sino es el rechazo de sus propósitos y de su voluntad. Es el rechazo, yo te quiero seguir, pero a mi manera, no a la tuya. Volvemos al principio de mercado, si vamos a negociar. Y Dios no negocia, Dios plantea, Dios propone por delante. Y a todos nos toca diferentes caminos. Y algunos quizás en este cambio, en esta comparación que solemos hacer de manera natural, siempre decimos, pero ¿por qué el peor camino a quién le tocó? A Él. Pero analizando nosotros, de todos los que estamos acá, ¿quién le tocó lo peor? A mí. Siempre es a mí, ¿o no? A mí. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no a David? ¿Por qué no a Oscar? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y después del por qué a mí damos el justificativo, ¿o no? Si yo hago. Si yo. Pero es que nada se trata de mí. El puente de la gracia lo tendió no el ofensor, sino el ofendido. Dios. Fue Él el que me amó. Fue Él el que me rescató. Es Él el que se acerca nuevamente. ¿Para qué? Para que yo pueda encontrarme nuevamente con Él. Y encontrando nuevamente con Él, comenzar a disfrutar un nuevo andar. Dios no nos vuelve a hacer como antes. Dios nos hace mejores que antes. Y no importa el lugar al cual hayamos caído y lo roto que podamos estar, Dios hace cosas nuevas. Nos hace a nosotros nuevos. Él nos restaura. Obviamente, las consecuencias, el dolor, tienen sus heridas que necesitan ser sanadas en el tiempo.
delante de la presencia de Dios y muchas veces con ayuda también profesional. Y que las consecuencias me van a acompañar toda mi vida es inevitable. Pero Él hace de vos y de mí, de cada uno de nosotros, si nos acercamos a Él, algo nuevo. Pablo decía, si alguno se limpia de estas cosas. Pero lo interesante es que está hablando de vasos, ¿no? Antes habla de vasos para usos honrosos y para usos viles. Usos comunes y usos especiales, ¿eh? ¿Viste? Cuando invitas a alguien, sacás esto y dice, no, si vino David, sacar el vaso de plástico nomás. Pero si viene el gobernador, el presidente, sacarlo de vidrio. Más o menos esa es la idea. Pablo no está diciendo, si alguno se pule, se limpia, se hace mejor. No, es imposible que nos hagamos mejor de lo que somos. Porque más allá de los componentes que podamos en apariencia tener, algunos quizás con mayores capacidades que otros en apariencia, ante Dios somos exactamente iguales. Porque cada una de las capacidades que Dios nos ha dado, dice que las dio el Espíritu conforme Él quiso. ¿Para que seas mejor que los demás? No. Para que seamos de edificación los unos a los otros. No para que seamos mejores que los demás. No para que nos comparemos. Dice, no te saques lustre. No resaltes tu buen nombre, lo que vos has hecho, lo que vos decís, lo que vos expresás. Dice, si alguno se limpia de estas cosas, son las mismas para los vasos de vidrio, de oro, de plata y de plástico. Todos se tienen que limpiar. Y todo el que se limpie, que continúe diciéndole Pablo a Timoteo, será instrumento útil al Señor. Instrumento útil. Vos y yo somos igualmente útiles y necesarios en la obra del Señor. Sin importar las capacidades o cualidades que creamos que tenemos o que los demás nos digan que tenemos, que quizás nos pueden hacer mejores, sentir mejores o no que otros, mejores o peores. Pablo mismo decía, ninguno tenga más alto concepto de sí, sino piense conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si tu fe es sana, andando con los zapatos correctos, nunca te vas a sentir superior que nadie, ni inferior tampoco. Y los zapatos en los que debemos andar, decía Juan en su primera carta, son los zapatos de Cristo. Y Cristo es el primogénito entre muchos. Pero también, ¿qué dice la palabra? Hay algo de lo que Jesús no se avergüenza. Iguales. De llamarnos iguales. Llamarnos hermanos. No dice que no se avergüenza de recordarnos que Él es. No. Él es el primogénito. El primero. Él es mi hermano. Él dice que yo soy su hermano. Él es mi Señor. Pero Él quiere tratarnos como iguales. Somos iguales ante Él. Para salvación, Pablo escribió a los Gálatas, no hay judío, ni griego, ni siervo, ni cita, ni hombre, ni mujer. Es para todos. Pero también somos en lo cotidiano. Somos parte de un cuerpo, que nos necesitamos los unos y los otros. Y disfrutando esto, podemos crecer. Podemos lustrarnos los zapatos. No voy a decir que lo hizo David, pero están lustraditos los zapatos. De lustrarnos los zapatos, andar con cada uno en el pie correcto, andar por ese camino sin importar si me agrada o no me agrada, disfrutando el paisaje que Dios tiene para mí. ¿A quién le gustaría conocer algún lugar en el mundo? Pablito, ¿a dónde te gustaría ir de luna de miel? Estoy contento que me enteré que creo, ¿no? Soy bueno para meter la pata. Europa. Es lindo, paisaje no conocido, ¿no? Disfrutarlo. Qué bueno. Vos sabéis que, decía el profeta Amós, si mal no recuerdo, Él es el que hace mis pies como de siervas, en mis alturas me hace andar. En mis alturas me hace andar. Me vienen muchas cosas sobre ese versículo, pero quiero sacarlo de mi cabeza para ir a esto, ¿no? Pero sobre las alturas, ¿qué pasa? Estás arriba de una montaña.
ves mejor, tiene otra perspectiva. Otra perspectiva. Te puede faltar el oxígeno. Siempre hay uno que te tira al piso. Aire limpio, aire reloj. Pero ves todo el paisaje. Ves todo el paisaje. ¿Viste? Cuando vas a un lugar, aprendí a buscar siempre si hay un mirador, porque ahí es donde vas a ver toda la ciudad, más o menos sin pagar, vas a poder ver algo, ¿no? Algo del paisaje. Cuando estás andando en la fe, en los caminos del Señor, dice, hace mis pies como de ciervo en mis alturas, ves el paisaje de otra manera, ves los problemas de otra manera, las dificultades de otra manera. Entendés que Dios, más allá de importar la salida, que obviamente muchas veces la deseo, la anhelo, Dios tiene un propósito. ¿Sabés cuál ha sido el propósito de Dios en tu vida? Dios lo revela a través del apóstol Pablo allí en 2 Corintios 1, 3 al 5. El propósito de Dios para nuestra vida es que le conozcamos a Él. ¿Y sabés cómo le conocemos a Dios? Tristemente le conocemos en medio de las aflicciones. Porque cuando nos va bien, andamos a los saltitos. ¿Por qué claudicáis entre dos señores? Jesús mismo decía ayer en el Evangelio según San Mateo, es imposible agradar a los señores. Porque a uno lo vas a terminar amando más. A uno lo vas a terminar amando más. Y si estás disfrutando y anhelando las cosas temporales, obviamente que se vas a terminar amando mucho más. Lo vas a amar mucho más. Pero el propósito de Dios es que le conozca a Él. Y dice cosa tremenda el apóstol Pablo allí en 2 Corintios 1:3, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Me lleva al paisaje, ¿sí? Me lleva al camino. Porque es lindo viajar si otro maneja. Es lindo viajar si el viaje es cómodo, si es en avión. En Europa en canoa no te lo recomiendo. Todo lindo la luna de miel, pero esa parte no va a ser la mejor. Siempre procuramos lo mejor. Pero dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro, Padre de misericordias, que Dios queríamos conocer. Una hermana decía, el Dios de toda misericordia, ¿sí? Y Dios de toda consolación. Caminando era la manera de comunicarse que tenían de un lugar a otro. Imagínate Pablo, lo que había caminado. Estábamos viendo el segundo viaje de Pablo, primera etapa, 160 kilómetros a pie. Qué lindo el paisaje, ¿no? El caminar. Pero había un objetivo, había un propósito. Y en medio del dolor del cumplir ese propósito, él decía, me consuela en todos mis dolores, en todas mis aflicciones, en todas mis pérdidas. Y tiene un propósito. Y el propósito es que le conozca a Él. ¿Quién leyó el libro de Job? Léelo. 2 tareas para mañana. ¿Cuál era la primera? 11. Y Job. Y el libro de Job. ¿Cómo termina Job? Dios te había oído, ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me responderás. Hablaba lo que no entendía. ¿En qué Dios crees? Cantaba lo que no entendía. Decía que descansaba en un Dios que no conocía. Es que a Dios lo conocemos en profundidad en medio de las aflicciones. Conocemos su consuelo, su aliento, su propósito. Y aun cuando no entendemos el por qué, sí los para qué los comenzamos a disfrutar. Porque sigue diciendo, para que con la misma consolación con que soy consolado, consuele a los demás. Una fe sana es una fe que en primer lugar es depositada en la cruz de Cristo. Que no es una fe tuya, sino que es una fe que Dios te ofrece si entiendes que delante de Dios sos un pecador. Si entiendes la necesidad de una cruz donde Dios se hizo hombre, naciendo de la bienaventurada Virgen María, y lo hizo con un propósito, que era morir en una cruz y resucitar al tercer día.
Y cuando reconoces que todo lo hizo por amor a vos, porque en tu condición delante de Él sos un pecador condenado, pero Él te amó tanto que en la cruz mostró su amor, entregando su vida y su poder al resucitar al tercer día. Si eso te mueve a arrepentirte y clamarle a Él por perdón, hoy tu vida cambia. Hoy tu vida cambia. Pero también es una fe que me lleva nuevamente a los brazos del Señor. Una fe de aquel que, habiendo recibido a Cristo en su corazón y hablando y cantando y viviendo en apariencia de un Dios al que dice conocer, no reconoce, si te volvés a Él, Él restaura, Él abraza. ¿Qué hizo el Padre cuando vino el Hijo? No, ¿qué hizo el Padre cuando vino el Hijo? Alguien lo dijo por ahí. Salió corriendo hacia el Hijo. Salió el Padre corriendo al Hijo. Lo vio de lejos y fue movido a misericordia y corrió hacia Él. No hace falta que vayas a ningún lugar. Y más allá de la figura de que Dios viene a vos, Él está al lado tuyo. Volvete a Él. Volvé a disfrutar del puente de la gracia, de disfrutar aquello que perdiste, el gusto, el placer, el disfrute. Y hay solamente una manera de perder el gusto, el placer y el disfrute. David lo decía. ¿Recuerdan? Hay 2 salmos que David escribe en medio de su dolor, por consecuencia de su pecado. Pero dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos de mi gemir todo el día. Está hablando de angustia. Angustia en el corazón. Decepción, tristeza. ¿Qué dice después? Mi pecado te declaré. ¿Y qué sucedió? Dios lo perdonó. Pero ¿cuál fue el primer clamor de David? Devuélveme el gozo de mi salvación. Si no sientes el gozo de tu salvación es porque tu Señor no es aquel que envió a su Hijo a una cruz a morir por ti y por mí. El modelo es Pablo. Lee Gálatas, 3 tareas. Que terminemos ya, si no te voy a seguir dando tareas. Porque a los Gálatas Pablo decía, la cruz es indispensable. El tema central a los hermanos en Galacia es la cruz, desde mi perspectiva, obviamente. Es la cruz. Menciona y subrayan la cruz, crucifixión. Es tremendo lo que enseña Pablo allí en la carta a los Gálatas. Pero él decía, en la cruz está todo, está mi puente de la gracia. Y él decía, con Cristo estoy, no me puedo despegar. Estoy con Él juntamente crucificado. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero da la razón después, ¿o no? Que dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Perdiste el gozo? Mirá tus zapatos. No los zapatos ni de tus pastores, ni de tus hermanos, de tus hermanas, ni de las circunstancias de la vida. Mirá tus propios zapatos. Porque has estado caminando detrás de otro Señor. El gozo se pierde cuando nos alejamos de Él. Y el pecado es algo mucho más simple que aquello que solamente creemos y repetimos para salvación. Santiago lo decía. Nosotros relacionamos el pecado con todo lo malo. Dios lo relaciona con todo lo bueno. ¿Qué decía Santiago? Pecado es saber hacer el bien y no hacerlo. Devuélveme el gozo de mi salvación. ¿En qué Dios estás creyendo? ¿Hasta cuándo vas a estar saltando, decía Elías, entre dos señores? Si están con Dios, pónganse de mi lado, decía él. Y dice, todo el pueblo se puso al lado de él. ¿Cuándo? Después. Después que vio
pero ¿por qué tuvo miedo? Pero eso lo vamos a ver enseguida.